La división del reino de Israel fue uno de los acontecimientos más importantes del Antiguo Testamento y este hecho ocurrió después de la muerte del rey Salomón, marcando el fin absoluto de la unidad política del pueblo de Israel. Y aunque la causa inmediata fue una mala decisión que tomó Roboam, la Biblia también nos enseña que este evento fue el cumplimiento, es decir, estaba pronosticado, anunciado por el Señor, porque fue el cumplimiento del juicio de Dios a causa de la idolatría de Salomón. Así que ocurre que por medio del profeta Ahías, Dios le dijo a Jeroboam, quien estaba al servicio del rey Salomón, que sería el sucesor del trono. Y para evitar esto, Salomón intentó matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto hasta que murió el rey. Y Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem, porque en ese momento todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. Se enteró de esto Jeroboam, así que volvió de Egipto. Es decir, después de gobernar 40 años, Salomón murió y su hijo Roboam heredó el trono. Así que todo Israel se reunió en Siquem para reconocerlo como rey. Sin embargo, antes de coronarlo, el pueblo presentó una petición. Nos dice la palabra que los israelitas, encabezados por Jeroboam, quien había regresado ya en ese momento de Egipto, pidieron que el nuevo rey disminuyera los pesados impuestos, los trabajos forzados, las cargas que Salomón había impuesto durante la construcción del templo, el palacio y las otras obras. Así que Roboam pide 3 días para responder y durante esos 3 días él va a dos grupos de consejeros, va a los ancianos y va a los jóvenes. Los ancianos habían servido a Salomón, le aconsejaron responder con humildad y aliviar la carga del pueblo. Le dijeron que si servía al pueblo, ellos le serían fieles para siempre. Sin embargo, el consejo de los jóvenes fue diferente. Fueron con los que Roboam había crecido y le aconsejaron mostrar autoridad y dureza. Le dijeron que debía responder, que sería aún más severo que su padre. Y cuando se dirigió al pueblo, dijo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y ese orgullo provocó en ese momento una crisis nacional. Aquí tenemos que hacer un alto. Si bien este libro nos enseña muchos principios, quiero enfocarme en el mal consejo. Cómo un mal consejo puede hacernos tomar una pésima decisión que trae consecuencias no solamente para nuestra vida, sino tal vez para aquellos que estén a nuestro alrededor. Entonces aquí la importancia de tener discernimiento. Está bien, la palabra dice que tenemos que buscar el consejo, pero tenemos que buscar el consejo sabio, el consejo que viene del corazón de Dios, el consejo que no contraría su palabra y su voluntad. Y este rey no escuchó el consejo de los ancianos, los que habían servido a Salomón, los que le dijeron que respondiera con humildad y que si él le servía al pueblo, después el pueblo iban a estar felices, iban a ser fieles para siempre. Y él decidió escuchar el consejo de jóvenes, tal vez inexpertos, tal vez sin experiencia, simplemente porque habían crecido con él y le aconsejaron mostrar dureza. Y eso trajo una consecuencia gravísima, provocó realmente una crisis en el pueblo de Israel. Así que nos encontramos con la división, con una rebelión que ocasionó la división de las tribus de Israel. Y al escuchar esta respuesta del rey, 10 tribus rechazaron la autoridad de Roboam y proclamaron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Israel, a tus tiendas. Así que las tribus de Rubén, de Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Nestalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés se separaron de la casa de David, y solo Judá y gran parte de la casa de Benjamín permanecieron fieles a Roboam. De hecho, nos enseña la palabra que cuando Roboam quiso movilizar a 180.000 guerreros seleccionados de Judá y Benjamín para pelear contra Jeroboam, vino a él palabra de Dios por medio de Semaías,
varón de Dios, diciendo, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto. Es decir, eso también hacía parte de la voluntad, del propósito de Dios, y cuando ellos oyeron esa palabra, volvieron. Así que tenemos y nos encontramos en esta parte de la historia con dos reinos completamente diferentes. Los dividimos en el reino del norte, Israel, eh, con el rey Jeroboam, constaba de 10 tribus, la capital fue ubicada en Siquén, posteriormente Tirsa y finalmente Samaria. Tuvo una sucesión de varias dinastías y ninguno de sus reyes fue presentado o es anunciado en la palabra como fiel a Dios. Y tenemos también el reino del sur o el reino de Judá, que tenía como rey a Roboam. Sus tribus principales fueron Judá y Benjamín. Tomaron como capital a Jerusalén y fue este reino del sur, este reino de Judá, que continuó la descendencia de David conforme al pacto que Dios había hecho con él. Ahora, ¿por qué Dios permitió esta división? Venimos de decir que Dios había dado una palabra que esto eh, eh, lo había hecho el Señor, y tenemos que recordar, ir más atrás, que durante el reinado de Salomón, Dios permitió la idolatría influenciado por, Salomón cayó en idolatría influenciado por sus muchas esposas extranjeras, y como consecuencia Dios envió al profeta Ahías para anunciar que Jeroboam recibiría 10 tribus, dejando solamente una parte a la descendencia de David por amor al pacto que tenía el Señor, que tenía Dios con David y a Jerusalén. Así que la división fue tanto una consecuencia del pecado humano como el cumplimiento de un juicio divino. Y aquí ocurre algo terrible. Cuando pasa un tiempo, Jeroboam dijo en su corazón o pensó que se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. De modo que él decide hacer dos becerros de oro, puso uno en Betel y otro lo puso en Dan, y dijo, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Subió también el día 15 del mes octavo al altar de Betel y quemó incienso, tristemente decretando ese día como la celebración de una fiesta para todo Israel, y por el pecado, estos terribles pecados de Jeroboam, los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se unían a Roboam. Así que el pecado de Jeroboam, él construye dos becerros de oro por miedo a perder gente, por miedo a que se le vayan para el otro reino. Fabrica dos becerros de oro, coloca estos becerros en Betel y en Dan, establece sacerdotes que no eran levitas, instituye fiestas religiosas diferentes a las que Dios había ordenado, y cambió el lugar y la forma de la adoración. Este pecado fue tan, pero tan grave que repetidamente encontramos en los libros de Reyes cómo se describe esos monarcas diciendo, anduvieron en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Sucedió entonces que un hombre de Dios vino de Judá en obediencia al Señor, y cuando Jeroboam se dispuso a quemar incienso en el altar, gritó, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esa es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y la ceniza que sobre él está se derramará. Al oír esto, Jeroboam extendió su mano y dijo, prendedle, pero la mano se le quedó paralizada, y en ese momento el altar se quebró y las cenizas se esparcieron. Entonces el rey le dijo, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Así que el hombre de Dios oró y se restauró. Pero con todo, Jeroboam no cambió de conducta y continuó poniendo a toda clase de gente como sacerdote de los santuarios paganos.
Y en aquel tiempo se enfermó Abías, el hijo de Jeroboam. Así que éste le dice a su esposa que se disfrace para ir a Silo a encontrarse con el profeta Ahías para saber qué pasaba con el hijo. Así que el profeta, debido a su avanzada edad, ya había perdido la vista, había perdido el oído, pero cuando la mujer llegó le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe de mi pueblo Israel. Pero tú no has sido como David mi siervo, sino que me hiciste mal que todos los que te han, más mal que todos los que te han predecido. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Al que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová ha dicho. Qué triste como el corazón del hombre se pervierte, como el corazón del hombre a veces por miedo, a veces por temor, por desobediencia, por rebeldía, por ambición, tomamos una mala decisión y viene entonces la consecuencia, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios al que no se le desobedece. Y vemos acá cómo esta terrible profecía, esta terrible consecuencia se cumple. Él había hecho de todo lo que desagrada al Señor, y encontramos aquí la consecuencia. Su casa fue borrada, fue barrida como el estiércol. Así que estas consecuencias de la división, ¿qué pasa? Separó, debilitó profundamente a una nación completa. Comenzaron guerras entre Israel y Judá, y el reino del norte, como acabamos de estudiar, cayó continuamente, constantemente en idolatrías que Dios aborrece. Y así vemos cómo Dios a raíz de eso levanta profetas como Elías, como Eliseo, para llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque venía pasando esto que estamos narrando acá en Primera de Reyes, y solamente siglos después el reino del norte fue conquistado, fue capturado por Asiria, y más tarde el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia a causa de estas guerras, a causa de la división, a causa de la separación. Roboam tenía 41 años más o menos cuando ascendió al trono de Judá y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde el Señor había decidido habitar. Sin embargo, solo 3 años anduvieron en los caminos del Señor, y luego los habitantes de Judá, con su pecado, provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Se construyeron toda clase de colinas, y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. Incluso se practicó en el país prostitución sagrada, y por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey de Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y Sisac atacó a Jerusalén, saqueó los tesoros del pueblo del Señor y del palacio, se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho para, así que para reemplazarlos, Robán mandó hacer escudos de bronce. Qué triste esta historia, cómo terminamos en manos del enemigo, cautivos en el enemigo, perdiendo las joyas, las bendiciones, los tesoros que el Señor alcanzó, ha ganado para su iglesia, pero una mala decisión nos hace perder todo en un instante. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam, y cuando murió Roboam fue sepultado con sus antepasados, y lo sucedió su hijo Abías, quien reinó 3 años en Jerusalén, pero cometió todos los pecados que había cometido su padre. Claro, tenía una transferencia de muerte, iba a ser, hizo todo lo malo ante los ojos de Dios, lo mismo que había cometido su padre. Y cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Esto fue en el año 20 de Jeroboam, y Asa
hizo, gloria a Dios, lo que le agrada al Señor, como hizo su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada, acabó con los ídolos de sus antepasados, destituyó a su abuela Maaca de reina madre por causa de un culto pagano. Tras la muerte de Jeroboam, su hijo Nadab comenzó a reinar, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, así que un hombre llamado Baasa conspiró contra él y mató al rey y a toda la familia de Jeroboam y ascendió al trono cumpliéndose la profecía. Hubo guerra constante entre los dos reinos y en una ocasión Baasa atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente al rey Asa. Así que este agarró el oro, agarró la plata e hizo un trato con Ben-Hadad, hijo de Tramimón y nieto de Esión, rey de Siria. Haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. Así que te envío un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Así que Ben-Hadad aceptó y mandó a los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Y cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá. Entonces el rey Asa movilizó a Judá y se llevaron las piedras y la madera con que estaban fortificando Ramá y las utilizó para fortificar Geba de Benjamín y Mizpa. Cuando murió Baasa, reinó en su lugar su hijo Ela. Esto fue en el año 26 de Asa, pero conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros, y matándolo se hizo rey de Israel. Esto fue en el año 27 de Asa. Sin embargo, solo estuvo 7 días en el poder por falta de apoyo popular, de manera que se suicidó prendiendo fuego al palacio consigo adentro. Así que el pueblo escogió a Onri, general del ejército, como rey de Israel, y durante su reinado hizo Samaria la capital del reino del norte, y cuando murió Onri, reinó en su lugar Acab. Pero el verdadero poder en la familia era el de su esposa Jezabel, hija de un rey pagano, y esto fue en el año 38 de Asa, y tanto Acab como Jezabel adoraban a Baal y odiaban a los profetas de Dios. Por ello, Elías se convirtió en el enemigo número uno. En tiempos de Acab, quien hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron, y el de Betel reedificó Jericó, echó los cimientos al precio de su primogénito Abirram y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Tras la muerte de Asa, lo sucedió su hijo Josafat, y Jehová estuvo con él porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios. El Señor, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria abundante. Qué hermoso es como las historias están unidas para enseñarnos tanto lo bueno como lo malo, tanto las bendiciones que vienen a causa de la obediencia, como termina así esta historia de este varón que hizo lo bueno delante del Señor y tuvo riquezas, tuvo presentes, tuvo gloria en abundancia, pero como lo malo nos enseña que también trae consecuencias de muerte, de aniquilación de familias enteras, de generaciones enteras. Así que las lecciones espirituales que podemos estudiar y podemos aprender de Primera de Reyes, entendiendo que hoy tenemos un Cristo que nos habita, que nos gobierna, que nos guía a través de su Espíritu Santo, que sin embargo nosotros también tenemos que tener en cuenta que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, nuestro ego, nuestra voluntad, quiere seguir tomando decisiones apartadas de la voluntad del Señor. No nos dejamos dirigir ni gobernar por el Señor y podemos fácilmente caer en lo que cayó el pueblo. Una mala decisión trajo división. Así que el orgullo, la prepotencia, la ambición, la falta de sabiduría pueden dividir una casa, un trabajo, una familia. Incluso, como vemos en este caso, dividió al pueblo de Dios. Aprendemos también que escuchar consejos piadosos produce bendición, pero rechazar la sabiduría de Dios trae consecuencias.
Aprendimos que la idolatría siempre nos aparta de la verdadera adoración. Y la idolatría puede ser amor a cualquier cosa, persona, situación, evento, actividad que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Vemos también que Dios cumple sus promesas. La división estaba advertida como una consecuencia de los actos de Salomón, así que Dios cumple lo que habla y también cumple sus advertencias. Y por último, aprendimos que aún en medio del juicio, Dios preservó la descendencia de David, preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno prometido.